Por acá, juiciosas bien temprano. Ajá, pero acá había amanecido lloviendo un poquito. Sí, sí, está lloviendo. Acá también está lloviendo. Sí, y Mm, hace frío, ¿no? sí, ahí sí hace frío. Y, no, y Ujú. cuando uno está acostumbrado a estar en clima caliente, cualquier Ujú. frío ya lo afecta. Bueno, Sí, Martica, niña. damos inicio a nuestro quinto encuentro tutorial de práctica pedagógica 4 y trabajo de grado programado para el 27 de marzo del 2021. Y pues damos inicio con nuestra agenda de instrumentos. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento y vamos a mirar una partecita de los instrumentos de la recolección de datos, el análisis de los datos, las características de investigación y pues vamos ya a entrar en materia de lo que es el capítulo de los resultados con la triangulación, una mediación pedagógica, los resultados como tal, la socialización de los avances de la ponencia, lo que lleve hasta el momento, e inquietudes. Entonces, dentro de los instrumentos de recolección de datos que nosotros venimos abordando y dentro del desarrollo de nuestra unidad número 2, que es la evaluación de procesos y proyectos de práctica pedagógica, desde el proceso vivido, en el paso número 3, pues estamos haciendo la construcción de un relato digital. Y pues en este encuentro vamos a trabajar aspectos específicos del apartado 4, pues denominado en proyectos de investigación, resultados, en los que se relata lo que encontró al principio de la intervención pedagógica, se realiza la triangulación de los resultados arrojados por la aplicación de los instrumentos y se confronta con la hipótesis inicial, la teoría, los resultados obtenidos y el trabajo de campo. Para ello, pues vamos a retomar algunos conceptos vistos y continuar con el tema para este encuentro. Entonces vamos a iniciar con los instrumentos de recolección de datos. Este como un resumen de lo que se ha venido trabajando y pues nos trae la orientación investigativa que nosotros estamos trabajando, es cualitativa y vienen una definición, una orientación hacia instrumentos y la definición como tal. Entonces, hemos trabajado observación no estructurada, que es el registro de la información recaudada a través de los sentidos, en especial la vista, sin una guía preestablecida sobre los aspectos a ser observados. Entonces también tenemos la observación participante, que es la característica principal del proceso de observación. Y es que el investigador forma parte e interactúa en la situación objeto de la observación. Hemos trabajado entrevistas no estructuradas, que es la técnica de observación directa, donde el investigador realiza preguntas con base a temas de interés y pues no existe un guión rígido como tal. Hemos trabajado la entrevista a profundidad, que fue la que nosotros la aplicamos a la docente, y pues en la entrevista caracterizada por la focalización en un tema particular en el cual se profundiza. Y pues en la entrevista participan grupos y en este caso pues nosotros la aplicamos a la docente. Grupos focales expresan su consideración, su opinión, información o parecer en torno a un tema o situación específica. Entonces, esta parte como que es el resumen como tal de los instrumentos que nosotros venimos trabajando o utilizando para la recolección de los datos. Esta parte nosotros pues ya la trabajamos y continuamos con Profe, esto está compartiendo pantalla, es que todavía acá no se ve. Sí, Martica, sí estoy compartiendo pantalla. Ahí sí ya la ve. No, todavía no se ve. Voy a apagar acá la cámara.
No, no se ve. Vamos a ver qué pasa por acá, porque no alcanzo la... Ay, sí, me aparece acá que tengo vista no previa. Compartir pantalla. Ahora sí creo que está cargando. Sí, me confirma, Martica, porque sí es importante que vea la Ya, pantalla. profe, ahora sí. Ah, perfecto. Ay, Martica, gracias por avisarme. Estaba convencidísima que estaba viendo la pantalla. Bueno, entonces esto de los instrumentos de recolección de datos, ya específicamente en la entrevista, le estoy compartiendo la figura 14.1 del libro de Saint-Pierre, donde él nos habla de la naturaleza del proceso cualitativo y la muestra con un ejemplo en la recolección de datos y pues trabaja lo de la entrevista. Entonces, él nos muestra cuando la entrevista se aplica a un grupo muestra o a una muestra como tal. Entonces nos presenta las 3 o 4 o 5 entrevistas que nosotros tengamos o se hayan establecido o elegido para sacar la muestra. Entonces esto de acá, este numeral K, indica el número de muestras. En este caso, pues nosotros tomamos Solo una la de la muestra. docente. ¿Señora? Solo utilizamos la de la docente. ¿Sí? Solo utilizamos la de la docente, exacto, solo utilizamos la de la docente, pero pues me llamó la atención el gráfico que nos dice que tomamos todas las entrevistas que se hayan realizado, hacemos una recolección de datos y sobre esa recolección hacemos una evaluación de la muestra inicial, o sea, una evaluación de esa muestra porque el total no son 4 ni 5, sino 20, 30 estudiantes, dependiendo o, o personas a las que usted le haya aplicado esa entrevista. Eso va para un análisis de datos y luego eso nos genera un análisis final. Y ahí ya es como la finalización, que es lo que vamos a trabajar hoy en el desarrollo del encuentro. Entonces acá nos hablan de unos análisis de datos y pues están como organizados por estructuras, percepciones, contextualización, significados, interacción y un análisis sistemático como tal. Entonces, ¿qué es eso del análisis de datos cualitativos? Entonces, en la investigación cualitativa, pues es la recolección y el análisis que ocurre prácticamente van en paralelo. La recolección y el análisis van casi siempre juntos. Y pues en este apartado se propone un proceso de análisis que incorpora las concepciones de diversos teóricos en la metodología en el campo cualitativo. Entonces hablamos de un primer elemento que es el análisis de los datos, que consiste en que recibimos datos no estructurados a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. El punto número 2 nos habla de una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis, es la que constituye las impresiones, las percepciones, los sentimientos y las experiencias del investigador o los investigadores. El número 3 es cómo cualquier tipo de análisis en el cualitativo, que es en el que estamos abordando, es contextual y no es un análisis paso a paso, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás, o sea, es como armar un rompecabezas. En el punto número 4, que es un camino con rumbo, pero no es una línea recta como tal, y pues continuamente nos movemos, vamos, regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos. Acá vamos a tomar para el análisis de estos datos que vamos a empezar a armar el texto con el que lo vamos a presentar. Vamos a tomar las experiencias que usted vivió en práctica 1, en práctica 2, en práctica 3
y lo que está trabajando en este momento, y con eso vamos a empezar a construir el texto que se va a presentar. Entonces, a eso se refiere cuando dice que vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos. Los interpretamos y les encontramos un significado, lo cual permite ampliar la base de datos conforme sea necesario, hasta que construyamos significados para ese conjunto de datos. La interacción entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la valoración de los datos y adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones. Y por último, pues tenemos el punto número 6, que dice que existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco referencial seleccionado, como la etnografía. Y pues nos nombra o nos relaciona otros datos que nosotros podemos relacionar, pero dice que todos efectúan un análisis sistemático. Entonces, el análisis de los datos como tal, nos presenta ya unas características que nosotros vamos a identificar, y tienen que ver con la categoría y el tipo de investigación que estamos trabajando. Entonces, en este caso, pues tenemos una tabla que quiero compartirle, que es pues del análisis de datos. Entonces, en este análisis de datos encontramos una referencia que nos dice que es la categoría, unos fundamentos, y la especificación del tipo de investigación, que es una fenomenología, comprensión, teoría interpretativa y una teoría crítica. El objeto científico, los temas centrales, dice que es el mundo subjetivo, es la vida cotidiana, es la intersubjetividad, grupos humanos excluidos y comunicación como tal. La naturaleza de la realidad nos la muestran como dinámica, subjetiva, múltiple, y holística, construida, bueno, etcétera. Y la finalidad de esta investigación pues comprende, interpreta la realidad, los significados de las personas, las percepciones, la comprensión mutua y la participación. Y dice que los propósitos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la investigación cualitativa? Es una hipótesis de trabajo de contexto y tiempo dado, explicaciones, inducciones centradas sobre diferencias. Y pues el tipo de investigación el tipo de explicación, perdón, es la interacción de diversos factores, relación del investigador y el investigado. Entonces es la dependencia, se afectan, implicaciones del investigador, interrelación, y está influenciado por factores subjetivos, y los resultados, la creación de un proceso de interacción. Entonces, estas son como las características que nos muestran los investigadores de la investigación cualitativa, y ellos nos muestran este cuadro. También lo tomé del libro de Sampieri, en donde él nos muestra como un resumen a términos generales o a grandes rasgos de qué es eso de la investigación cualitativa, y él no la categoriza para que tengamos como más claridad. Entonces, acá en esta parte, ya como tal, trabajamos todo lo que es las orientaciones cualitativas, y entramos a lo que es el análisis. Entonces, dentro del análisis, que es lo que en este momento pues vamos a empezar a desarrollar, tenemos la triangulación. Entonces, ¿qué es eso de la triangulación? Ya usted aplicó todos los instrumentos, ¿cierto, Martica? Sí, profe, ayer
Ya apliqué el último porque, pues, como le había comentado, había sido difícil el aplicar el grupo focal, Ujú. pero ya gracias a Dios, pues ayer logré reunir a los niños, pues a la muestra, que fueron 6 niños al final. Sí, Con señora. ellos apliqué ya el grupo focal, entonces hasta ayer Perfecto. se logró hacer Y ya esa con ellos aplicación. terminamos, ¿no? Porque ya le habíamos aplicado el de los padres, el de la profesora, y Sí, quedaba y me fuera faltaba de- ese de los niños. Bueno, entonces, pues la triangulación dice que es una técnica de análisis de datos que se centra en el constatar visiones o enfoques a partir de los datos recolectados y por medio de esta se mezclan los métodos empleados para estudiar el fenómeno, bien sea aquellos de orientación cualitativa o cuantitativa. Entonces, ¿qué es la triangulación en sí? Así en palabras muy sencillas, es lo que usted dijo inicialmente cuando planteó el problema. Mire cómo los ubicamos dentro en las esquinas del triángulo con la intención de que esa es como la interacción que vamos a hacer entre los tres elementos y pues lo referencia en un triángulo y dice, iniciamos con lo que usted dijo al principio o inicialmente. Contra, Digamos, ahí lo sobre la triangulación es hacer, digamos, el gráfico no, y no, ahí no hay que hacer gráficos. En esta parte nosotros no hacemos gráficos. Nosotros lo que vamos a hacer es la construcción de un texto. Y pues ya le digo de qué manera más o menos lo vamos a hacer. Entonces es lo que usted dijo inicialmente, lo va a contrastar con lo que dice el teórico o lo que dicen los teóricos. ¿Cuáles teóricos? Los que nosotros seleccionamos y referenciamos en el marco teórico de la investigación. ¿Y contra qué va a contrastar eso? Lo que usted encontró que le arrojaron, ahorita no pongo eso, lo que le arrojaron los resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, eh, vamos a tomar este capítulo ya de resultados y con la triangulación, pues para la escritura del capítulo de resultados es confrontar en la teoría que usted planteó los objetivos de investigación frente a los planteamientos teóricos del marco teórico y finalmente frente a los resultados que obtuvo en el ejercicio de investigación. Es simplemente un planteamiento, Marta, que le dice, pues que le dice a uno que mire los resultados y que deben tener tres elementos. Esos tres elementos forman un triángulo. Entonces, este apartado es plena redacción. En este capítulo se dice que es el más difícil del trabajo, porque es donde se escriben los resultados de investigación como tal, y es donde usted empieza a redactar toda la información que hace parte de los resultados de su trabajo. Es donde usted dice cuándo el trabajo de investigación que usted planteó como objetivos que definitivamente era necesario, por decir que era necesario fortalecer los procesos de la escucha activa en los niños o que los procesos de aprendizaje significativo en los niños bueno, de la institución en la que está aplicando esos instrumentos y esa investigación, pues que no estaban siendo, por decir, evidentes con las metodologías empleadas por las docentes. Por ejemplo, mire que ahí, recuerda que en la práctica 3 hablábamos de que no podíamos hacer unos juicios. eh, ajá, exacto. Entonces, en este capítulo usted ya va a asegurar algo, pero bajo los resultados de su investigación. Por eso se dice que es el más complejo de redactar, porque profe, está, ¿y es que cómo se presenta, digamos, dentro del trabajo? ¿Igual se escribe triangulación o cómo se presenta? ¿sí? Hace usted la triangulación o los resultados de los datos, ya los resultados como tal de su investigación.
La triangulación es como un recurso que nosotros utilizamos para poder contrastar la información y usted la presenta como los resultados de su investigación, o sea, lo que usted encontró o como conclusiones. Entonces, ¿qué hace usted ahí? Mire en el ejemplo que le estoy presentando, que por supuesto no, muy probablemente no sea el que usted encuentra ya, pero pues es un ejemplo para que más o menos tenga idea de cómo hacer pues la redacción, porque aquí es es su pensamiento, es su enfoque, su visión, es lo que usted encontró, su investigación, lo que va a quedar reflejada. Entonces, vamos a imaginarnos que por ejemplo, la investigación se planteó para fortalecer los procesos de escucha activa en los niños y que esos procesos de aprendizaje significativo en los niños de esa institución, pues que no estaban siendo evidentes porque las metodologías empleadas por la docente o por las docentes no se sustentan en lo planteado teóricamente o en lo soportado teóricamente en el trabajo, en donde, por decir, tales y tales autores describen que para poder tener un aprendizaje significativo, el docente debe emplear metodologías activas, en donde al aplicar los ejercicios o aplicar los talleres delimitados para esta investigación, pues que usted se pudo dar cuenta que efectivamente los resultados evaluativos de esos talleres percibió el grado de apropiación de esos conocimientos por parte de los estudiantes, ya que emplearon dinámicas mucho más activas para que los niños pudieran contextualizar su aprendizaje y de esta manera poder conseguir resultados significativos en el proceso, supongamos. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Un párrafo que usted ya argumenta y tiene en cuenta las tres líneas que estamos triangulando para que pueda dar la opinión, o sea, para que ya con seguridad usted va como a identificar el problema como tal, le va a dar la solución que esa la alcanzó con las actividades y todos los talleres que usted planificó y que aplicó para ese proceso. Entonces, una triangulación como tal es confrontar lo que usted dijo inicialmente, lo que dice el teórico y lo que usted encontró de resultados. Ah, ok, ya digamos, esa triangulación se hace solo de manera escrita, como usted lo mencionó, a forma de conclusión o resultado de la investigación, pero teniendo en cuenta esos tres parámetros, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que dice el teórico, lo que uno dijo inicialmente y ya lo que encontró a través de los resultados, pero entonces solo teórica, solo se escribe, no, pensé que se representaba a través de la figura o algo así. No, solo se escribe, pero es un texto pues que según los investigadores es como el más complejo o el más difícil de redactar, de sacar, porque mire que ahí ya hay juicios, pero que usted está abordando desde su investigación y como con pruebas, o sea, usted lo que está diciendo es porque tiene el argumento para decirlo, lo está sustentando en los teóricos que seleccionamos allá en el marco teórico y nos está dando un resultado. Okay. Y digamos, lo que dice el teórico debe, digamos, basarse exactamente, digamos, lo que uno referenció o puede tomar otras cosas que él diga dentro de, digamos, dentro de sus textos. Puede tomarlo, pero lo agrega. Y si considera que hay que quitar alguna cosa y reemplazarla por una que le sustente lo que usted está encontrando en la investigación, lo puede hacer. Porque usted sabe que aún no la hemos presentado, la estamos elaborando. Entonces, le puede agregar algunos elementos que encuentre que le sustenten, porque mire que aquí ya es donde ya llegamos al capítulo donde usted va a dar su visión,
su óptica, va a presentar el resultado de eso que usted encontró allá. Entonces es importante que las instituciones, por decir, entonces ya usted va, ya después de que hizo todo que abordó, que hizo como una síntesis de lo que pasó, usted va a concluir. ¿Y cómo hace por decir esa conclusión? Entonces, usted debe establecer un criterio. Por ejemplo, usted dice que es importante que las instituciones educativas, especialmente en las que se trabaja con niños, el tema de la escucha activa y el aprendizaje significativo, sea un modelo pedagógico por tales y tales razones. Entonces, ahí usted ya da como una recomendación, usted ya va como una sugerencia y da esas razones por las que usted está dando esa recomendación, y con eso ya como tal se cierra ese apartado o ese apartado, ya ese escrito que usted está trabajando ahí. Ok. Perfecto. Entonces, la triangulación en este sentido, al estudiar las diferentes técnicas para el análisis de datos en la investigación cualitativa, se considera que la triangulación es una de las técnicas útiles para procesar la información cualitativa en trabajos de investigación educativa. Y en este caso puede ser necesaria para plantear el análisis de los resultados en los 3 momentos, antes, durante y después de la investigación, lo cual permitirá realizar una observación de cada uno de los estudiantes observados en este caso, a fin de comparar su evolución y según los objetivos planteados en el proyecto de intervención que nosotros estamos presentando. Y pues es una herramienta enriquecedora que le confiere un estudio de rigor, de profundidad, de complejidad, que permite dar grados variables de consistencia a los diferentes hallazgos y permite reducir riesgos y aumentar la comprensión de un fenómeno. Entonces, esa parte generales, la triangulación como tal, y pues como resultados en este apartado debe registrarse en todos los hallazgos o resultados del proceso de investigación, los cuales deben ser coherentes con los instrumentos o técnicas aplicadas según lo escrito en el apartado de aspectos metodológicos. Entonces, Martica, ahora sí le doy la palabra a usted para que me contextualice de cómo va la ponencia, cómo la prepara, las características, todo el tipo de texto, los objetivos, la revisión, las referencias bibliográficas, toda esa parte de la ponencia que lleva adelantado hasta ahora. Profe, la verdad es que esta semana no tuve así mucho tiempo para trabajar sobre ella. Pues lo único que hay, no, digamos, no he avanzado nada. He trabajado sobre, pues, nada, como transcribirlo, el título, ahí el autor, que pues sería yo, el correo, el centro zonal, el municipio. Estaba en la construcción hasta ahora del resumen, pues las palabras ya se habían definido, que era la escucha activa, las estrategias, pero no he tenido avances en ella, no he trabajado a profundidad en la ponencia. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con unas recomendaciones finales, pero antes de las recomendaciones finales vamos a mirar una parte de la mediación pedagógica que dice que es presentar los instrumentos aplicados para recoger la información necesaria para el diseño de las experiencias significativas de aprendizaje, y dice que hay que diseñar 3 experiencias significativas de aprendizaje haciendo uso del formato definido. Es parte de las actividades que usted debe entregar, y pues las mencioné con la
con la intención de, pues, de recordar esa parte de adicional a lo que estamos haciendo, trabajar en ese diseño de esas 3 experiencias. Y pues se va a centrar, Martica, yo le estoy dando ya, como habíamos acordado inicialmente, que íbamos a ir viendo los temas con anterioridad para que no nos quedaran para última hora y usted los pudiera ir desarrollando con algo de tiempo. Entonces, esta parte de la triangulación, en el ejercicio a nosotros nos solicitan la aplicación de los instrumentos y el análisis de los datos, pero pues ya estamos viendo el apartado que sigue para ir pues avanzando sin que usted vaya así como sobre tiempo, ¿no? Pero pues revise bien esa guía de lo que hay que entregar y relaciona lo que hay que entregar en la guía y va trabajando sobre esto así como no tan a la carrera, ¿no? Entonces esa es la idea de presentar este tema ahorita para que le quede suficiente tiempo y usted pueda desarrollar esas actividades. Entonces, en este apartado, pues debe registrar todos los hallazgos o resultados del proceso de investigación, pues los cuales deben ser coherentes con los instrumentos, como ya le había mencionado. Y pues acá quiero hacer pues unas recomendaciones que nos presenta la universidad a la hora de elaborar las diapositivas. Y pues esa sí lo va a hacer, esa léalas usted, Martica, porque esas son las que usted va a tener en cuenta ahorita. La universidad nos presenta varios ítems o varios temas como recomendación para que no, a la hora de elaborar o de presentar esa ponencia. Entonces, bueno, ahí dice, utilice siempre letra mínimo tamaño 14, tanto en las diapositivas como en los gráficos, preferiblemente Arial, tamaño Bowman, y use el mínimo de textos posibles. Utilice siempre los colores institucionales y la plantilla estandarizada para presentaciones de la UNAD. Cualquier otra plantilla se sale del esquema de la identidad de la UNAD. Esa es la que tienen, que se ha presentado. ¿Qué es esta? Con la que se está presentando, ¿no es cierto, profe? Sí. Ajá. Porque sí, yo he visto que hacen presentaciones sobre otras plantillas, pero pues siempre me preguntaba eso, si pues la universidad nunca como que exigía esa plantilla, porque sí he visto presentaciones que las montan sobre cualquier diapositiva. Exacto. Entonces, mire que la universidad nos está presentando unas recomendaciones que vamos a tener muy en cuenta, por eso quiero que usted misma las lea y pues que queden acá en la web para luego tenerlas en cuenta a la hora de empezar a hacer ya el diseño como tal de esa presentación. Ok, dice, nunca utilice los logos de la UNAD de acreditación y los sellos de certificación juntos en un mismo espacio de la diapositiva, dado que esa presenta una práctica ilegal llamada cobrando. Profe, esos sellos que aparecen en la parte de abajo, digamos a mano derecha en la parte de abajo. Ajá, recomienda. Mire que tenemos los sellos distribuidos uniformemente en la plantilla, pero la recomendación es porque algunos, en algún momento, o algunos estudiantes los ubican, por decir, todos en la parte de arriba o todos en la parte de abajo o unos sobre los otros, y pues es esa práctica la que la universidad o lo que se llama cobran. Entonces es dejar tal cual la plantilla. Sí, dejar la plantilla como está y usted solamente incluir lo que requiera. Ah, ok, vale, sí, yo pensaba era eso, yo miraba siempre los sellos que aparecían en la parte de abajo y pues tenía dudas digamos, sabía que sí se podía pues como utilizar esa plantilla, pero dudaba era en esos sellos, pensaba que no se podían usar.
Bueno, dice, nunca utilice los logos de la UNAD, bueno, ese ya. Nunca utilice color rojo en las presentaciones, ni en las letras, ni en los gráficos. Ajá. No distorsione las imágenes, selecciónelas desde la esquina y presione al mismo tiempo Shift y modifique el tamaño de la imagen. O sea, que no tome las imágenes de los lados y las aumente o las disminuya porque las va a distorsionar, que las tome desde la esquina para que al moverla el tamaño sea exactamente uniforme de los dos, de los dos lados y no le queden las caras largas o muy redondas. Ajá, exacto. Bueno, la siguiente dice, si su presentación se va a transmitir por videoconferencia, no use animaciones, pues esas retrasan la diapositiva y no logran verse. Ahí, sí, ahí también es como no utilizar todo lo que aparece, de pronto hay de movimientos y eso. Exacto, tantos movimientos y tantas de las animaciones que nos presentan los programas. Entonces, no animaciones. Siempre haga un envío previo de su presentación a los destinos de la videoconferencia. Que le envíe que envíe la presentación antes de. Ahí pues ya designarán quién es la persona que la va a transmitir y eso, ¿no es cierto? Sí, entonces hay una persona que es la que las presenta, otras dos o tres que son las que van a revisar la ponencia. Recuerda que la vez pasada hablamos de quiénes eran esas personas que la iban a estar acompañando en la evaluación y que en ese momento o que en ese espacio su docente, en este caso yo, no tengo opción de intervenir, debe hacerlo solamente usted y los evaluadores que le asignen. Sí, señora. Bueno, la siguiente dice, no imprima las diapositivas. Directiva presidencial. Después de terminada su exposición, envío o publique las diapositivas. Después de terminar su exposición, envío o publique las diapositivas preferiblemente en formato PDF con el fin de evitar plagios de las mismas. Ah, ok. Sí, digamos que toca, si se van a compartir, se deben pasar a PDF, ¿no? Evitar el uso del papel. No lean las diapositivas, explíquelas. La presentación debe ser un complemento de su exposición, no una repetición de lo que está exponiendo. Apóyese en otros elementos multimediales como video y audio. Sin embargo, trate de no saturar los canales de comunicación. Nunca se acerque a la pantalla. Utilice siempre un computador para hacer su énfasis en los puntos importantes. Esto es cuando la presentación es que usted está en presencial. Ok, sí, que digamos que uno vaya. Los lapiceros o los que tienen una luz, un láser. Un láser, ajá. Ajá, entonces que lo utilice para las diapositivas que están presentándose, porque cuando se acerca, pues la presentación queda sobre su cara. Aunque no existe un límite estándar de tiempo para las exposiciones, después de 1 hora y media de exposición, la curva de atención del público puede empezar a disminuir. Ajá, en el caso de la sustentación, pues nos dan un tiempo determinado, creo que es de 15 minutos o de 25 minutos. Ajá, 15 minutos y ahí ese es el tiempo que usted tiene establecido porque unen varios estudiantes de las diferentes licenciaturas para un solo evento. Entonces usted tiene un tiempo específico y ya ahí tenemos que tener en cuenta cuál es ese tiempo que nos van a establecer. Siempre agradezca la participación al final de su exposición. Interactúe con el auditorio para dinamizar la exposición.
Ahí es en intermedio de la presentación, ¿no es cierto? Sí, que haga interacción con el auditorio para que sea, o sea, haga preguntas. Ujú. Sí, haga preguntas para que el auditorio tenga la posibilidad de interactuar con usted. Pero esto es cuando está, esto también es es cuando está en presencial, ya en virtual, pues, Es le muy da limitado el tiempo, ¿no? final, exacto. Solo es como al final de pronto si alguien tiene algo, porque es, digamos, de pronto si uno interviene como a la mitad, de pronto se le puede extender más y no termina su presentación, ¿no? Por el tiempo. Sí, entonces, estas son recomendaciones generales. Bueno, dice, documente y argumente todos los datos y hechos que incluye en su presentación y permita solo al final de la exposición que se hagan preguntas y se complemente la información por parte del público. Ajá. Y Ok. hasta acá pues tenemos las recomendaciones generales de lo que es la presentación, pero nos dan unas recomendaciones específicas para el uso de las imágenes. Entonces vamos a mirar, estas sí son muy poquitas, son solo 3, entonces vamos a mirarlas y nos relacionan unas páginas donde usted puede descargar las imágenes para no tener o incurrir con lo de los derechos de autor. Entonces, Ah, eh, esas son las recomendaciones, Martica. ok, yo casi no, a veces evito bajar imágenes por eso, pero digamos estas páginas ya están, son autorizadas y son las que uno puede. Sí, son gratuitas. Ah, Ajá. ok, sí, porque yo a veces no pongo imágenes por eso, porque de pronto uno incurre en el plagio. Ujú. Entonces, Bueno, bueno, Martica. dice, con el fin de enriquecer la presentación es posible insertar imágenes, fotografías, iconos, GIFs, videos gráficos, tablas, etcétera. En caso de hacerlo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Cite su fuente en la parte interior de la misma. Si no cuenta con este tipo de recursos, puede descargarlo en el banco de imágenes gratuitos. Ajá. Entonces, Entonces, mire que ahí está una fotografía, la imagen, y en la parte de abajo, pequeñito, está la fuente de donde se tomó. ujú. Y pues acá nos relacionan unas páginas gratuitas que nosotros podemos utilizar. Bueno, pues al insertar los elementos, evite que se superpongan sobre los logos, textos o elementos que contiene esa plantilla. Utilice las zonas en blanco para ubicar lo que su presentación requiera. No Ajá. inserte los elementos. Ahí es sobre lo que va, digamos, la citación, que no quede sobre la imagen o. Sí, no, y por ejemplo, cuando a veces las tablas o los textos son muy grandes, entonces uno eh, las tablas sobre todo, uno las amplía y la tabla queda por encima de los logos. Entonces lo que nos recomiendan es que quede centrado dentro del espacio que nos corresponde para utilizar, pero no por decir aquí arriba o acá encima de estos. Ah, ok, ok. Dice, no distorsione la imagen. Selecciónelas desde las esquinas y presione al mismo tiempo Shift y modifique el tamaño de la imagen. Bueno, esa es la misma Sí, es recomendación. la misma que ya habíamos visto en el anterior. Y, ay, se me abrió. Revisar los materiales propuestos Sí. como referencias bibliográficas requeridas en la unidad del curso. Ajá, ya este sí ya es esto, ya es como la bibliografía de lo que estamos trabajando. Entonces, en conclusión, vamos a, ya como para concluir, el análisis de los datos es la parte final y conclusiva de una investigación. En él vamos a procesar toda la información que ha ido apareciendo en nuestro estudio, a intentar presentarla de manera ordenada y comprensible y a intentar llegar a las conclusiones que estos datos originan. Entonces, una vez se haya terminado la investigación y su consecuente análisis,
puede comenzar a trabajar en la sección de resultados de su investigación. Aquí es donde se presentan los principales hallazgos de la investigación y responde a las preguntas de investigación o pruebas de la hipótesis. Entonces, Martica, en esta parte, la parte que estamos abordando, ya casi vamos pues llegando a nuestra recta final. Entonces, hoy trabajamos en el apartado número 4, que es los resultados, y luego vamos a ir ya a las conclusiones o a resumir esos resultados de trabajo, que es el último apartado. Entonces, pues ya viendo el avance que llevamos, pues podemos identificar que ya tenemos bastante adelantado el trabajo, que al igual que en la ocasión anterior, pues lo llevamos anticos de los tiempos, y pues espero que tenga bastante y suficiente tiempo para redactar sobre todo este apartado que inicia pues a partir de este momento, que es donde usted va a presentar sus puntos de vista y sus argumentaciones y los resultados, y ya casi que luego nos toca, luego después de que ya terminemos esta partecita, vamos a agarrar la tesis y la vamos a leer completamente toda, la vamos a hacer una revisión. Entonces, ahí sí iríamos a trabajar ya sobre el documento final y hacerle unos cambios que ya he ido por ahí identificando en redacción y en orientación del texto, pero son